Bueno, jóvenes, nos encontramos el indicador número 5 de la temática de propiedades y estructura de la materia. Para ello, la primera actividad estaba relacionada con saber qué campos de nuestra cotidianidad se encuentran relacionados con el tema de propiedades. Recordemos que una propiedad es algo que nos permite diferenciar. Entonces, esos campos en los que normalmente utilizamos las propiedades serían las industrias, la medicina, la agricultura y la tecnología. De igual manera, observamos un video durante las actividades del Classroom. Ese video tocaba temas como la materia, cambios de estado, propiedades de la materia, sustancias puras y mezclas. Es sumamente importante entender que la materia la podemos ver desde distintos puntos de vista. El primero es ver a la materia desde sus 5 estados reconocidos: sólido, líquido, gaseoso, plasma y base Einstein. También podemos ver a la materia desde sus propiedades, es decir, las que permiten diferenciar y las que no, las que dependen de la cantidad de materia y las que no. También podemos ver a la materia desde el punto de vista de su naturaleza, es decir, si se encuentra pura, sola, constituida como tal, o si se encuentra combinada en forma de mezcla. También podemos ver a la materia vista desde el punto de si es un cambio químico, es decir, si una transformación de las moléculas, o si por el contrario solo hubo cambios de estado, es decir, solo cambios físicos. Eh, Trabajamos un reto. Este reto estuvo relacionado con ciertas preguntas. Voy a puntualizar en algunas de ellas. En esta primera pregunta quiero puntualizar el tema de la densidad. Es importante que usted sepa que la densidad es una propiedad específica. Entonces, normalmente siempre nos enseñan densidad, pero nunca nos muestran gráficas de cómo leer la densidad. Entonces, la gráfica número 1 que vemos aquí nos muestra que si se aumenta el volumen, es decir, el espacio que ocupa una sustancia, pues por ende se va a aumentar la cantidad de materia. La gráfica 2 nos está mostrando que si se aumenta la masa, aumenta la densidad. Pues claro, a medida que yo tenga más cantidad de materia, el grado de compactación de esta va a aumentar. Y la gráfica 3 nos muestra que si se aumenta el volumen, la densidad permanece constante. Claro, porque al ser específica, intensiva o intrínseca, significa que no importa qué tanta materia tenga yo de esa sustancia, su densidad siempre va a ser la misma. Es decir, por ejemplo, la densidad del ácido sulfúrico siempre será 1,83 y la del agua siempre será 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y eso nos permitirá distinguir a las sustancias. Ahora, hay que recordar que las sustancias más densas se ubican hacia abajo y las sustancias menos densas se ubican hacia arriba. Otra pregunta en la que quiero puntualizar es esta. Aquí nos hablan de que hubo una experimentación de dos sustancias, en este caso el agua, que es un compuesto, y la sal, que también es otro compuesto, pero que estas no se lograron disolver entre sí en su totalidad, lo que quiere decir que parte de la sal se fue al fondo. Entonces, retomamos nuevamente, la materia puede ser constituida desde el punto de vista de sustancia, si se encuentra como un elemento solo o como un compuesto, es decir, unión de elementos de distinta clase. Pero la materia también puede ser vista desde el punto de una mezcla. Entonces aparecen términos como homogénea y heterogénea. Homogénea que tiene una fase y heterogénea que tiene dos o más fases. Y recordemos la interfase, que es lo que está en la mitad entre cada fase. La respuesta correcta a esta pregunta es una mezcla heterogénea, porque al no ser disuelta toda la sal, se formó una solución sobresaturada, que es esta que vemos aquí. Entonces aquí hay dos principios que quiero que recuerden. Si las fases son inmisibles, ¿qué significa inmisibles? Es decir, sus componentes se pueden ver a simple vista, entonces la mezcla es heterogénea y probablemente la solución que se esté formando es sobresaturada. Y el segundo principio es que si las fases son miscibles, es decir, yo no puedo distinguir cuáles son sus componentes, entonces la mezcla será homogénea y puede que existan dos tipos de soluciones en ese caso. Puede que sea saturada, si la cantidad de solvente puede disolver completamente el soluto, o puede que sea insaturada, es decir, si ese soluto es insuficiente y ese disolvente pudo seguir disolviendo más soluto. Otra de las preguntas en las que quiero puntualizar es esta, y tiene que ver con las leyes de los gases y la lectura de gráficas, que es sumamente importante.
Entonces aquí nos preguntan que qué cambio vemos del punto 1 al punto 2. Entonces, si nosotros queremos analizar ese cambio, pues haríamos una unión entre los dos puntos y veríamos que la gráfica que estamos observando es directamente proporcional. Es decir, a medida que va aumentando los puntos de temperatura, también van aumentando los puntos de presión. Otra de las preguntas en las que quiero puntualizar es esta, es sumamente importante, tiene que ver con los métodos para separar una mezcla. Entonces, este método que está aquí es la decantación, pero muy pocos estudiantes saben que existen de dos tipos. Hay decantación líquido-líquido y hay decantación sólido-líquido. Hay una que se hace con embudo y hay otra que se hace sin embudo. Entonces, hay que entender que para la decantación líquido-líquido, que es esta la con embudo, la sustancia más densa sale primero y la menos densa sale después. ¿Por qué? Porque la más densa se ubica en la parte de abajo y la menos densa en la parte de arriba. Si estuviéramos hablando como en el caso de aquí de la pregunta, para saber si algo es más denso o menos denso, me tendría que ir al valor cuantitativo. Entonces, el valor mayor se reconoce como lo más denso, iría hacia abajo, y el valor menor como lo menos denso, iría hacia arriba. Pero, ¿qué pasa si la decantación ahora es sin embudo? Es decir, sólido, líquido. Lo más denso es ahora lo que queda en la parte de abajo y lo menos denso en la parte de arriba. Y es eso menos denso lo que va a salir primero, a diferencia de la con embudo. Entonces esa parte hay que tenerla ahí muy en cuenta. Esta es otra de las preguntas en las que quiero puntualizar y es sobre estructura atómica y todo lo que tiene que ver con el átomo. Entonces, entendemos que el átomo está conformado por un núcleo que tiene protones y neutrones y que si yo lo sumo, pues se forma la masa atómica y que alrededor están los electrones. Y con ellos puedo hacer configuración electrónica. Pero la pregunta puntual aquí es que me están dando la masa y me están dando el número de protones, pero me falta el número de neutrones. Tengo dos tipos de abordaje. Es decir, puedo analizar cuánto me hace falta, ¿verdad? De neutrones, que sumado con protones me dé el valor de la masa. Ese es un tipo de abordaje. Y el otro tipo de abordaje es una resta. Es decir, restarle al número másico el número de protones que me dieron y eso me daría inmediatamente el número de neutrones que necesito. Y esta pregunta que tiene que ver con configuración electrónica, ya sabemos que estos números que están aquí se llaman cargas, que sumados dan el Z del elemento y que para yo poder reconocer en qué posición está el elemento en la tabla periódica, pues puedo mirar su periodo viendo el nivel. El nivel es este número grande que está aquí, en este caso sería el 3. Ojo que siempre se ve el mayor nivel, no el último número de la configuración, sino el mayor nivel. Puedo sacar el bloque, en este caso el bloque sería P, y puedo sacar el grupo sumando las cargas del último nivel. Como el último nivel es el 3, sumo las cargas que hay en ese nivel, en este caso serían 2 y 5, daría 7. Otra de las preguntas que vimos en las actividades de Classroom tocó el tema de las propiedades, ¿verdad? Entonces, este tema de las propiedades, vemos cómo cada estado tiene su diferente característica. Entonces, la densidad, por ejemplo, de los gases es baja, la de los líquidos es alta y la de los sólidos también es muy alta. Sus movimientos son diferentes y su forma depende o no de cada estado. Esta es una pregunta tipo saber que está relacionada con unas etiquetas que debíamos relacionar. Entonces, por ejemplo, la etiqueta que le corresponde al frasco 1 debía ser la de la fórmula del agua, que en este caso era la letra U. De igual manera, vimos este simulador. En este simulador encontramos la opción estados, vimos los 3 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Vimos cómo en el caso de esta sustancia, que es el oxígeno, en forma de molécula,
ese principio de sólido, líquido y gaseoso se sigue cumpliendo, es decir, sigue estando unidas, equilibradas y separadas. Si me regreso nuevamente al caso del estado de la sustancia en forma de átomo, el principio se sigue cumpliendo, sólido unidas, líquido equilibradas, gaseosas separadas. Y si finalmente lo miro desde el punto de vista de compuesto, miren que el comportamiento sigue siendo el mismo, sólido unidas, líquido equilibradas y gaseosas separadas, ¿verdad? En el Classroom hacían la siguiente pregunta y era, el simulador te presenta el helio y el argón como átomos, son estos dos que están aquí, el de azul y el de rosado. Te presenta el oxígeno como molécula, es este que está aquí porque es la unión de dos elementos de la misma clase. Mira, aquí se pueden ver que son moléculas. Y te presenta el agua como compuesto. La pregunta puntual era, ¿por qué las cuatro sustancias cuando están en estado sólido tienen sus partículas distribuidas así? Es decir, ¿por qué cuando está el neón sólido se distribuye así? ¿Por qué cuando está en oxígeno se distribuye así? ¿Y por qué cuando está en agua se distribuye así? Entonces, esto tiene una explicación muy puntual y son dos fuerzas, que son las de cohesión y repulsión, que ya para el estado sólido están establecidas y que no cambian dependiendo de la naturaleza de la sustancia. Llámese neón, llámese oxígeno, llámese agua, llámese átomo, llámese molécula, llámese compuesto, pues la cohesión en un sólido siempre va a ser alta y la repulsión siempre va a ser baja. De igual manera, entramos en una opción que podíamos observar los cambios de temperatura de un estado, que pasaba si le aumentaba la temperatura, y vemos cómo sus partículas empiezan a separar, eso ocurre cuando hacemos cambios de estado, o si por el contrario, ¿qué pasa si disminuyó la temperatura? Entonces vemos que pasa el efecto contrario, sus partículas ahora se empiezan poco a poco, lentamente, pero se terminan uniendo finalmente. Bueno, nada chicos, esto es todo, espero que les haya gustado y espero que sigamos estudiando la temática.